Entendiendo que la anafilaxia es una enfermedad que ustedes dentro de la práctica clínica, al igual que la urticaria aguda o el hecho de encontrar inmunodeficiencias primarias o secundarias, pues algo que se van a enfrentar igual en algún momento en un servicio de urgencias. Para esto vamos a tratar de ver algunas preguntas que son importantes y que lo vamos a ir respondiendo en el resto de la clase. Algo bien importante van a ver ustedes en anafilaxia es que uno de los componentes o las manifestaciones clínicas es la manifestación cutánea, pero van a ver ustedes, aquí la pregunta nos dice, ¿no? Si no hay manifestación cutánea, eso no es anafilaxia. ¿Será un mito o una realidad? Pues es un mito. Van a ver ustedes que los síntomas cutáneos van a estar ausentes en aproximadamente en un 10 o un 20%. Es decir, si no tengo síntomas cutáneos, no significa que no la tengo. ¿Ok? Ahora, si no se identifica ningún desencadenante, eso no es anafilaxia. También es un mito. Puede que en algún momento no se encuentre el desencadenante, pero no significa que no haya tenido un evento de anafilaxia. Aproximadamente también es en un 20% donde nosotros no vamos a encontrar una causa determinada. Ahora, ¿cuál es la dosis de la adrenalina? Puede ser el A o puede ser el C. Tenemos 0,1 miligramos por kilogramo dosis, esto en la edad pediátrica. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo nosotros debemos mantener en vigilancia hospitalaria un paciente con anafilaxis y síntomas cardiovasculares? Esto en países de primer mundo y también descrito en la literatura es de 24 horas. Pero vamos a ver desde el punto de vista práctico, cualquier paciente que tenga un evento de anafilaxia, sea que ha tenido un componente cardiovascular o respiratorio, es preferible que se quede internado por lo menos 24 horas. Esta recomendación que se le está indicando es solamente en países de primer mundo. ¿Sí? Ahora nosotros, ¿cómo definimos anafilaxia? La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave o y potencialmente normal. Perdón, mortal. Eso es bien importante, ¿sí? Algunos lo catalogan como la anafilaxia, una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal que afecta las vías respiratorias, pueden ser superiores, las inferiores y también el sistema cardiovascular, ¿sí? En cuanto a anafilaxia, vamos a tener en cuenta que anafilaxia, pues ya desde la antigüedad se han ido describiendo estos eventos. El primer evento registrado de anafilaxia por picadura de insecto, que es avispa, fue para el año 1200, 1640 antes de Cristo. Fue descrito en la era de los faraones, el faraón Menes de Memphis. El segundo caso documentado fue el rey Augusto en la dinastía, o el, perdón, por el emperador Augusto en la dinastía de Julio Claudio. Y el primer caso reportado de anafilaxia por alimentos probablemente fue descrito por Shakespeare en 1453 en el rey Ricardo III de Inglaterra. Y ya para el año 1902, pues de una u otra forma trataron de explicar esta eventualidad y lo llamaron anafilaxia, ¿no? Richard y Porter, que significa, o viene del griego, que significa sin protección. En cuanto a la epidemiología es muy variable, ¿sí? En países como Tercer Mundo, donde se presentan más estas enfermedades, o esta enfermedad es, por ejemplo, en América del Norte.
pacientes hospitalizados y en aquellos servicios donde pues prestan urgencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hospitaliza 1%? Porque a veces no logran identificar, mientras que en urgencias el motivo de consulta, ¿no? Y el choque anafiláctico, la mortalidad, si no se logra identificar, es de 6,5%. En cuanto a la etiopatogenia, de manera general, siempre vamos a decir que la gran mayoría es mediada por IG o hipersensibilidad tipo 1, pero se ha visto que hay otros mecanismos por los cuales puede haber un evento de anafilaxia. Ejemplo, pues aquellas que son mediadas por citocinas o aquellas que son mediadas por complemento que estimulan ya sea al mastocito, al basófilo, al macrófago o al linfocito T, que, perdón, que de una u otra forma van a liberar diversos mediadores inflamatorios que van a estimular diversos órganos y producir la sintomatología que vamos a mencionar más adelante. Es decir, que no solamente vamos a tener como actor principal de la anafilaxia al mastocito y al basófilo, sino tenemos a otras células como son macrófagos, monocitos y linfocitos T, y dependiendo cuál sea el estímulo, pues esta va de granular liberar un mediador inflamatorio que va a producir toda la signos y sintomatología que vamos a ir describiendo más adelante, que va desde síntomas cutáneos, cardiovasculares, respiratorios y también eh, gastrointestinal. ¿Sí? Ahora, ¿qué factores influyen en los diversos fenotipos de anafilaxia que tenemos? Puede influir la ruta de exposición, el desencadenante del órgano afectado, tiempo de aparición, la severidad, riesgo subyacente, cofactores. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga una ruta de exposición por vía gastrointestinal o vía endovenosa, por ejemplo, o no es lo mismo que sea mm, desencadenada por una picadura de insecto o un medicamento, y no es lo mismo que solamente tenga afectado la piel y por así la vía respiratoria, que tenga la vía respiratoria y cardiovascular, ¿no? Y el tiempo de aparición van a ver esto que es muy variable, la severidad de igual forma y el riesgo subyacente cuando tienen algún tipo de comorbilidad del paciente que lo padece y los cofactores que estos pueden conllevar, ¿sí? Dentro de las causas de anafilaxia tenemos tres causas principales: alimentos, fármacos y picadura de minópteros. En la edad pediátrica lo más frecuente son los alimentos, los fármacos como principal causa en los hospitales y la picadura de minópteros, que puede ser más frecuente la sintomatología en adultos en comparación a los niños, pero pues también pueden estar presentes, ¿sí? Y si nosotros vamos a la guía americana o guía de Latinoamérica de anafilaxia, vamos a ver que la principal causa descrita en Latinoamérica son los medicamentos, luego los alimentos, picadura de insectos, algunos factores físicos que a veces no los sabemos identificar, pero pueden producir anafilaxia, y otros que varían entre 7 a 3%, que son inducidas por látex, y la idiopática, que les diga que no se sabe la causa, de igual que en la literatura, pues está entre un 3 hasta un 20%, como lo habíamos descrito previamente dentro de los mitos y realidades. ¿Sí? Como dice, un 20% no se identifica. La anafilaxia inducida por alimentos, pues se podría decir que es más frecuente en niños, el huevo, la leche, frutos secos y pescados, mientras que en adultos esto varía un poco, hablamos de frutos secos, pescados o comida de mar y también están las frutas, ¿sí? La anafilaxia inducida por medicamentos representa aproximadamente el 10% de todas las causas de pacientes ambulatorios que tienen este padecimiento, y son aquellos que se van a encontrar más en urgencias y en hospitalizaciones en un 27 al 60%. Es decir, es la que nosotros más debemos tener cuidado como atención, pues ya sea en hospital o atención en los servicios de urgencias, ¿sí? Y ojo, es la principal causa de muerte por anafilaxia, muy aparte de la picadura de minópteros. En este estudio que se hizo en América Latina, van a ver que hubo más de 10.000 casos de anafilaxia inducida por fármacos, pues de las cuales 26% eran anafilaxia, ¿no?
Algo bien importante nos dice que el más del 60% fue producido por medicamentos que fueron ingeridos por vía oral y casi en un 90% que aquellos que fueron por vía endovenosa en la primera hora post-exposición. Entonces, bien importante tener en cuenta estos datos, ¿sí? De los cuales casi el 30 y tantos por ciento pues tuvieron un choque anafiláctico. Es decir, de 100% que tuvieron anafilaxia, 30% tuvieron choque anafiláctico. De este 100%, 63% eran pues algún fármaco por vía oral y casi en un 90% por un fármaco endovenoso. Y casi un 40% a alguno de estos pacientes que tuvieron este evento de anafilaxia, pues ya habían consumido el medicamento previamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la sintomatología que tenían de acuerdo al órgano afectado? De acuerdo al grupo etario. Barra azul, niños. Barra celeste, adultos. Y barra roja, adultos mayores. Si nosotros hablamos de urticaria y engedema, casi en un 80%, como se está descrito también en la literatura, presentan síntomas cutáneos. Respiratorios casi todos por igual, gastrointestinales de igual, pero el cardiovascular en los adultos mayores se ha presentado en más del 90-80% de los casos, adultos ahí en un 50% y en los niños en un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago énfasis en pacientes que tienen anafilaxia inducida por medicamentos y que tengan síntomas cardiovasculares, con los que mayor frecuencia voy a ver eso es en adultos. Y es por eso es bien importante prestar atención en este tipo de grupo etario. Y aquellos que hacen choque anafiláctico, pues también en los adultos mayores. Probablemente porque tengan comorbilidades que los vamos a ir viendo más adelante. ¿Y qué tipo de signo y sintomatología? Pues disnea, tos, sibilancia, disfonía a nivel respiratorio, náuseas o diarreas a nivel gastrointestinal y cardiovascular, como es hipotensión, taquicardia y colapso cardiovascular que puedan tener. ¿Sí? Los fármacos que se habían implicado dentro de este estudio, pues los más frecuentes han sido los AINES, Mm, tanto en niños como en adultos y también en adultos mayores, y los vemos en las barritas. Los beta-lactámicos más en adultos en comparación a niños y adultos mayores, y los no beta-lactámicos más en adultos mayores que en adultos y peor aún en niños, ¿sí? O en adolescentes. Entonces tenemos que ver con mayor frecuencia siempre los AINES como principales detonantes de anafilaxis, luego los beta-lactámicos, ¿no? Y luego podemos ver otros medicamentos, ¿no? Que están descritos ahí en la imagen. ¿Qué AINES han sido los con mayor frecuencia han utilizado o se han visto relacionados con anafilaxia? Las pirazonolonas o el metamizol. Sí, que es bien frecuente utilizado en los servicios de urgencias para el dolor o en los servicios de hospitalizaciones, metamizol, dipirona, ibuprofeno o el naproxeno o derivados del ácido acético como es diclofenaco y paracetamol. Y así podemos ir describiendo cada una de las principales causas, ¿sí? Ahora, ¿qué tratamiento han utilizado para alergia a medicamentos cuando han estado enfrente de una anafilaxia? Pues lo más paradójico es que han utilizado corticoides, antihistamínicos y solamente en un 27% epinefrina, que es la, que es el tratamiento o el pilar del tratamiento de la anafilaxia, ¿no? Incluso en países como es Latinoamérica, como es Argentina, Chile, etcétera, también tienen esa confusión en relación a la utilización o no de epinefrina en estos casos. ¿Sí? Ok. Entonces, la anafilaxia inducida por la picadura de insectos o veneno de insectos, pues la primera causa conocida de anafilaxia, como hemos visto en la historia, pero algo bien interesante actualmente, la tasa de protección, si nosotros utilizamos inmunoterapia para protección de este tipo de pacientes, pues suele ser entre el 75 hasta el 100% de los casos. ¿Sí? Es que si ustedes conocen a alguien que tenga anafilaxia por picadura de insectos, se puede hacer inmunoterapia y conferir una protección. Muy aparte de los alimentos o medicamentos que en muchos casos, pues solamente podemos hacer la recomendación que deben evitar.
y es el responsable de más o menos más del 10% de los casos de anafilaxia. Ahora, el tiempo promedio de que aparecen los síntomas de acuerdo al desencadenante no es una norma, pero es algo que nosotros podemos mencionarlos, que si se trata de medicamentos por vía endovenosa suele aparecer casi de forma inmediata a los 5 minutos. Si se trata de picadura de insectos, habitualmente suele ocurrir en los primeros 15 minutos. Y si se trata de alimentos, habitualmente ocurre en los primeros 30 minutos. No es una norma, no es una regla, pero suele aparecer dentro de este rango de tiempo. ¿Sí? Ahora, algo bien importante, hay un perfil de riesgo y detonantes principales que cambian drásticamente según la etapa de la vida del paciente. En los niños, por ejemplo, en lo que respecta a alimentos, como hemos mencionado, como es el cacahuate o el maní, juntamente con la leche, la causa principal suelen ser estos alimentos, ¿sí? De hospitalizaciones. Y muy raras veces, como les dije, puede producir muerte en los niños, es más, en adultos mayores o en adultos. Puede ocurrir en un 6% de fatalidades de manera, ¿cómo decir?, de manera general. Mientras que en adultos mayores de 35 años, el veneno de insectos, pues ya sea por abejas, avispas u hormigas, puede ocurrir en un 18% los eventos de fatalidad, especialmente en varones, mientras que en adultos mayores, mayores de 55 años hasta 85 años, la principal causa de anafilaxia es los medicamentos y puede producir una mortalidad de más del 57% de los casos, como hemos visto previamente. Los detonantes más comunes son antibióticos, anestésicos o los AINES, como hemos visto anteriormente, y también los derivados de los opiáceos, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, que la mortalidad, pues dependiendo de la vida y dependiendo del desencadenante, es bien importante, ¿sí? Ahora, existen ciertas comorbilidades o cofactores que aumentan tanto la probabilidad de aparición como el riesgo de fatalidad. Riesgo de aparición, o sea, riesgo de aparición de que tengan anafilaxia es el historial previo de anafilaxia, alergias múltiples, especialmente cuando se tratan de frutos secos, o factores concurrentes como el consumo de alcohol, ejercicio, uso de AINES o infecciones recurrentes, que eso es bien frecuente, que me puede haber mayor riesgo de aparición de tener un evento de anafilaxia. Mientras que el riesgo de fatalidad son factores que pueden producir un desenlace fatal. Asma activa o mal controlado, enfermedades cardiovasculares subyacentes, la edad avanzada, o sea, tercera edad, dosis del alergeno o el uso concomitante que pueden complicar el tratamiento, como son los beta bloqueantes o inhibidores de los IECAS, ¿no? Los inhibidores de angiotensina y aldosterona, como ya los conocemos, que pueden producir mayor riesgo de fatalidad. Ahora, ¿cuáles son los criterios de anafilaxia? ¿Sí? Existen tres criterios, ¿ok? Que tienen una sensibilidad del 96 y una especificidad más o menos del 82,8 o 4%. El primer criterio nos dice, si cumple este criterio, pues puede ser anafilaxia. Si cumple el siguiente criterio, puede ser, o el tercer criterio puede ser. Es de inicio agudo, eso es bien importante, que puede variar entre minutos a varias horas, con afectación de la piel, tejido mucoso o ambos, que se caracteriza por una urticaria generalizada, prurito, enrojecimiento, hinchazón de los labios, la lengua, úvula, etcétera, etcétera. M- Más o al menos uno de los siguientes, como es el compromiso respiratorio que puede tener o el compromiso cardiovascular o afectación de la presión arterial. Sí, pueden tener hipotonía, puede tener síncope, puede tener incontinencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es por un lado. El segundo criterio nos dice que puede estar afectado dos o más de los siguientes, que ocurren rápidamente de la exposición del posible alergeno. Puede tener un componente de la piel, respiratorio, gastrointestinal o cardiovascular. Es decir, acá puede haber una mezcla de un componente cutáneo, cardiovascular, puede tener un componente gastrointestinal o cardiovascular, o vía gastrointestinal.
No es como el primer criterio que te dice que sí o sí debe tener el componente cutáneo. Puede no estar presente. Y el otro, se borró la diapositiva. El otro es que puede estar simplemente igual que los otros de instauración rápida, donde se ve afectado la presión arterial. Dependiendo del grupo etario, pues simplemente puede tener un colapso cardiovascular. En sí eso, pues se ve demostrado clínicamente con la disminución de la presión arterial. Sí, ese sería el tercero. Y los síntomas, pues con mayor frecuencia en adultos, casi en un 70% componente respiratorio, casi en un 80% y un poquito más cutáneos, un 40% a nivel gastrointestinal y un 70% el cardiovascular. ¿Qué síntomas cutáneos? Urticaria, angedema, prurito, eritema, cardiovasculares, mareo, hipotensión, choque, taquicardia, pérdida de la conciencia, un paro cardíaco. Síntomas respiratorios: disnea, estridor, tos, apnea, presión de pecho, gastrointestinal, náusea, vómito, disfagia, diarrea y dolor abdominal. En cuanto al perfil de los síntomas, hemos mencionado previamente que en los niños los síntomas cutáneos, gastrointestinales y los respiratorios son los más frecuentes. Pero si hablamos de alimentos y medicamentos y vemos a un niño que probablemente tenga anafilaxia, casi lo que prepondera es por los síntomas respiratorios, ¿sí? Pero si hablamos de un adulto, los síntomas cardiovasculares, especialmente cuando se asocia picadura de insectos, ¿no? Y algunos medicamentos. Ahora, ¿qué pruebas de laboratorio nosotros podemos solicitar o mencionar? ¿Sí? Dentro de la actualidad, la medición de la triptasa sérica es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia, pero ojo, dentro de los criterios no menciona como requisito pues, los niveles de triptasa deben ser medidos para que haga diagnóstico. Simplemente el hecho de que ya tenga los síntomas o en la clínica que ya hemos mencionado, pues es suficiente para el diagnóstico, pero a veces hay la duda, entonces puedo solicitar triptasa sérica que deben obtenerse en las primeras 3 horas de sufrido el evento. Después de eso, pues ya no nos sirve, ¿ok? Deben ser una tomada muestras seriadas a la primera hora, a la segunda hora y compararlos con el valor basal. Sin embargo, no se han establecido los límites de elevación de la triptasa sérica. Lo único que se sabe es que si yo mido la triptasa hora a la primera hora, a la segunda hora y un valor basal, este valor basal, que en teoría puedo medirlo a las 12 horas o 24 horas, pues debería ser el doble de la misma, ¿no? O superar el doble. Otro de los marcadores es la histamina, que de igual forma se debe medir en los primeros 15 minutos o primeros 5 a 10 minutos de sufrido el evento y que disminuye después de los 60 minutos. Es mejor en comparación a la triptasa, sí, pero debemos hacerlo en esos 10 minutos, ¿no? Leucotrieno 4 en orina, de 3 a 6 horas posteriores a la misma, o factor activador de plaquetas, triptasa madura, carboxipeptidas, 3 del mastocito, quimasas, etcétera. Se puede medir. Sin embargo, en países como nosotros, subdesarrollados, lo máximo que nosotros podemos medir es la triptasa sérica, que de una u otra forma nos puede ayudar o coadyuvar en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues eso es bien importante. Debemos hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, de urticaria angedema, urticaria idiopática, urticaria hereditaria o la urticaria inducida por IECAS, eso es bien importante. Causa de choque, choque séptico, cardiogénico, hemorrágico, valorar siempre al paciente, preguntar. Reflujo gastroesofágico, ambia, embolia pulmonar, crisis de pánico, globo histérico, laringoespasmo, disfunción de las cuerdas vocales cuando se habla del componente respiratorio, o puede haber reacciones como el suero, febocomocitoma, epilepsia, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Eso va a depender mucho de la experticia que ustedes tengan al momento de valorar al paciente y ver sus comorbilidades, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, en lo que respecta al tratamiento, eso también es muy importante. Eso es lo más importante en cuanto al diagnóstico y al tratamiento que se requiere para esta patología.
Lo más importante acá es la capacitación que de una u otra forma ustedes lo están recibiendo actualmente. Es el reconocimiento oportuno de la anafilaxia y la implementación del tratamiento adecuado, que es crucial para disminuir la mortalidad y las complicaciones relacionadas a este evento. Los errores más comunes en el tratamiento de la anafilaxia, pues van a ver que son los siguientes. No seguir las recomendaciones de los lineamientos. A veces no, no, no siguen lo que dicen los algoritmos, no reconocen qué factores de riesgo, factores exacerbantes y comorbilidades que hemos mencionado previamente no lo siguen, no identifican la causa del episodio anafiláctico, a veces ni lo sospechan por desconocimiento, por ignorancia, o a veces ahí está pasando el medicamento y quieren darle tratamiento y sigue pasando el medicamento, no quitan el desencadenante probable o sigue ahí con su aguijón, probablemente de la picadura de algún insecto. Retardar el formular el diagnóstico, a veces piensan, será, no será, será, no será. Creo que alguna vez el doctor Cordero nos dijo aquello, lo otro, no recuerdo, no asistí a su clase teórica o no sé, o estaba distraído, etcétera, etcétera. Entonces eso puede condicionar también a que no tengan un diagnóstico adecuado. Falta de evaluación de la gravedad, a veces no le toman importancia. Ausencia de un plan diagnóstico y tratamiento, que eso también es bien importante. No solicitar ayuda, a veces creen que solitos pueden solucionar todo. En el caso de anafilaxia deben solicitar ayuda. Retardo en el inicio del tratamiento, mientras haya duda o aquello o el otro, pues debemos solicitar ayuda. Tratamiento farmacológico incorrecto, probablemente no digan, no, solamente le daré antihistamínico, no están dando epinefrina, etcétera, etcétera. Administración inadecuada de epinefrina, a veces pasa de que no administran por la vía que debería administrar, que es la vía intramuscular, y están dándola endovenoso u otras vías que no son las sugeridas, y a veces eso puede causar negligencia y luego tener problemas ustedes más adelante. Ausencia de periodo prudente de observación tras el episodio. Ya les dije, no pueden ustedes revertir el evento, controlarlo y mandarlo a su casa. Deben tenerlo en observación siempre. Y falta de orientación al paciente al momento de egreso. Eso también es muy importante. ¿Sí? ¿Qué equipo necesario necesitamos? Todo lo que se encuentra en un servicio de urgencias. Casi esto lo van a tener siempre en pacientes hospitalizados. Si no, por lo menos simplemente tengan una adrenalina, una ampollita de adrenalina. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las intervenciones que yo puedo realizar? Las de primera línea, segunda y tercera línea. Primera línea siempre va a ser la adrenalina, las de segunda línea siempre la adrenalina, y siempre la adrenalina. O sea, en su cabeza tenga lo que la adrenalina es el tratamiento más importante de la anafilaxia. La segunda línea es retirar el gatillo y pedir ayuda. Si yo logro identificar qué es lo que está desencadenando, retírenlo. Y pues luego pido ayuda para poder tratar al paciente. La postura, el oxígeno, líquidos endovenosos o los beta 2 agonistas o los broncodilatadores son catalogados como de segunda línea y las de tercera línea, vean ahí, los antihistamínicos, los corticoides o glucagón, pues son aquellos que pues no pueden servir como de tercera línea cuando no hay mejoría, ¿sí? Entonces la adrenalina es el tratamiento más eficaz de la anafilaxia. La vía de administración de elección es la intramuscular. Sí, la dosis en adultos, que está descrito es de 0,3 a 0,5 miligramos por dosis, y en niños puedo calcularlo por kilo pesos de 0,01 miligramo kilogramo dosis. ¿Sí? Eso lo puedo hacer cada 5 minutos durante 15 minutos a 3 dosis, más o menos, hasta 4 dosis. No más de eso, si no responde a esas 4 dosis, probablemente vaya a querer requerir tratamiento por terapia intensiva, ¿no? Y estar en un choque anafiláctico. Ahí se los presento. La presentación es una ampollita de 1 miligramo en 1 mililitro en una dilución de 1 en 1000. Y pues la vía de administración es en tercio medio del vasto externo del músculo, o del muslo, perdón, ¿no? Por vía intramuscular. Algunas veces cuando tenemos choque anafiláctico, pues se puede administrar por vía intravenosa, pero tiene sus indicaciones cuando ya haya visto que ha tenido paro cardíaco, hipotensos que no responden al volumen o reposición de volumen que yo le quiera dar, y cuando tenemos múltiples dosis de este medicamento por vía intramuscular. ¿Sí? Eso es, y la dosis que le puedo dar en una dilución 1
en 10.000, es decir, diluir una ampolla en un litro de solución fisiológica, pues, a una infusión de 1 mililitro por kilogramo de peso. Esto en pacientes pediátricos. En adultos es un poco distinto. Otras opciones que yo puedo optar para la vía de administración, que es la vía intraósea, la subcutánea, no, pero también la puedo administrar por vía respiratoria, como es la nebulizada, cuando yo tenga estridor por edema laríngeo. Pero eso no va a sustituir la vía intramuscular. Son las otras opciones, ¿no? Pero no las de elección. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos puedo tener si yo administro adrenalina? Las más frecuentes pueden ser, pues, los síntomas como ansiedad, mareos, miedo, palidez, cefalea, palpitaciones o temblores. Y los raros pueden producir arritmias ventriculares, isquemia miocárdica, edema, pulmonar, crisis hipertensiva o hemorragia intracraneal, que algunas veces sí pueden estar, son los riesgos que puede pasar. Sí, por lo tanto, es bien importante la monitorización. En países de primer mundo existen los autoinyectores de adrenalina. En los países donde tenemos es en Argentina y en Brasil, esto especialmente para pacientes pediátricos. Hay autoinyectores como es el EpiPen de 0,5 miligramos que, sí, que puedo utilizar en pacientes de 7,5 a 25 kilogramos, desde 0,3 entre 25 a 30 kilogramos. ¿Cuáles son sus indicaciones? Anafilaxia previamente por alimentos, látex o algún inhalante, anafilaxia inducida por ejercicio, idiopática o coexistencia de asma inestable moderada grave o alergia a alimentos. Puede haber coexistir en eso, aunque tenga asma de difícil control y además que tenga alergia a alimentos, siempre debo andar con el EpiPen o alergia a veneno en adultos con reacciones sistémicas previas, ¿no? Pese a que estén o no estén con inmunoterapia o niños que tengan reacciones sistémicas con afectación de diferentes cutáneos y mucosos, ¿no? Muy aparte de eso. Las intervenciones de segunda línea es reeditar el gatillo y pedir ayuda, suspender el medicamento que se está administrando, retirar el aguijón, como les dije, y la postura. Si tiene síntomas respiratorios, pues le pondré una posición semi-Fowler, o si está hipotenso, una posición Trendelenburg, o si está embarazada, en una posición Trendelenburg de cúbito lateral izquierdo para mejorar la perfusión, porque no se olviden que ahí tenemos también a un feto que está recibiendo, pues, alimento o está recibiendo nutrientes por vía transplacentaria. Sí, si tiene broncoespasmo, utilizaré pues salbutamol o algún broncodilatador o bromuro dipratropio. Y las de intervenciones de tercera línea, como es el corticoide, ¿no? Que no es catalogado como de primera línea. ¿Sí? Son de tercera línea. Pueden utilizarlo, sí, no hay ningún problema, pero no hay ninguna evidencia que nos dice que es el tratamiento que se debe utilizar en los servicios de urgencia. Sí, ya ha pasado, ya está visto que la adrenalina es la mejor. Los antihistamínicos solamente en el caso de que tenga síntomas respiratorios. Como ahí dice, es poco probable que jueguen un papel para repetir cualquier síntoma respiratorio cardiovascular, solamente cuando tengan síntomas cutáneos, no más de eso. Y el glucagón, pues solamente se utiliza cuando presenta menor respuesta a la adrenalina, porque muchas veces hay pacientes que toman algún beta bloqueante, como es el propanolol, que de una u otra forma van a bloquear los receptores beta, que por inhibición competitiva van a bloquear estos, entonces tenemos que estimular otro para aumentar el cronotropismo y el entropismo del paciente. Entonces, esta es la causa por la cual pues no podemos, algunas veces no responden a la adrenalina cuando utilizan propanolol. Por eso es bien importante la utilización o la realización de una anamnesis, ¿no? Adecuada al momento de la intervención del paciente. La vigilancia del paciente, les dije, 6 a 8 horas por síntomas respiratorios y son cardiovasculares 24 horas. Pero ya les dije, desde el punto de vista práctico, en nuestro medio, país de tercer mundo, debemos vigilarlos 24 horas. ¿Sí? 24 horas. Manejo a largo plazo. Identificar el agente desencadenante, decirle pues, al paciente, por favor, no se olvide que usted es alérgico a esto y esto le va a producir molestias o este tipo de eventos.
Realizar pruebas en vivo o en vitro, si es que fuera necesario, en el caso de que se puede hacer, estrategias de evitar recurrencias, inmunoterapia con alérgenos o educación sobre el autotratamiento, que eso ustedes lo tienen en el artículo que se les ha enviado. ¿Sí? En cuanto a las conclusiones, el diagnóstico de anafilaxia continúa siendo clínico. No se olviden que la IgE, los mastocitos, los basófilos no son los únicos involucrados en la anafilaxia, hay otros mediadores inflamatorios, otras células que están involucradas también, y es fundamental la detección oportuna y aplicación de adrenalina tempranamente. ¿Sí? Y el diagnóstico molecular contra IgE específico para algunos alérgenos sí lo podemos hacer, esto más para especialidad, y es importante capacitar a los médicos, ¿no? Ustedes como lo están haciendo actualmente, y realizar cuando sea posible algún biomarcador en el caso de que tengamos alguna duda diagnóstica. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, consulta o comentario en relación a la clase de anafilaxia. Buenas tardes, doctor. Si tuviera una pregunta, con respecto al tratamiento de tercera línea, los corticoides, ¿cuáles son los corticoides que generalmente se usan y las dosis? Si En tienes caso de una vía endovenosa, puedes utilizar metilprednisolona, puedes utilizar hidrocortisona. Yo te puedo decir, en pediátrico, por ejemplo, utilizamos la hidrocortisona a dosis de ataque a 20 miligramos kilo peso, o metilprednisolona. A veces tenemos que utilizar metil a 2 miligramos por kilo peso, dependiendo del grupo etario. En adultos, siempre decimos, ¿no? De metilprednisolona, dosis tope, que sería 60 miligramos metro cuadrado. O en el caso de la hidrocortisona, son 200 miligramos endovenoso, ¿no? Como bolo que podrían dar, y después dejar el mantenimiento 100 miligramos cada 6 horas, dependiendo, ¿no? Pero vuelvo a recalcarles, el tratamiento inicial que ustedes deben hacer siempre es la adrenalina, la mitad de la ampollita, si valga el término, en pacientes adultos, porque eso sería 0,5 miligramos, que sería 0,1 mililitros, o perdón, 0,5 mililitros, sí, por vía intramuscular. Piden ayuda, pues si alguien siempre les va a ayudar, y poder manejar al paciente y luego internarlo para que lo vea medicina interna o terapia intensiva, o al anestesio o alguien que les pueda ayudar, porque ustedes solitos pues ya han hecho el tratamiento inicial, pero necesitan ayuda siempre de alguien. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan?